hay que tener en cuenta que hay aminoácidos de tipo esencial y esos necesariamente van a tener que provenir de la dieta, ¿no? Pero tenemos otro grupo de aminoácidos que son los de tipo no esencial que van a requerirse, por lo tanto, de precursores y con ello vamos a poder tener los aminoácidos que requerimos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos procesos metabólicos que van a poder hacer uso de los aminoácidos van a requerir también la participación de cierto tipo de coenzimas, ¿no? Necesarias, por ejemplo, para el proceso de transferencia del grupo amino, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una variedad de coenzimas que son necesarias para que estos procesos puedan ocurrir y, por lo tanto, garantizar la utilización de los aminoácidos y también para que pueda darse el proceso de eliminación del ion amonio, que es una sustancia de tipo neurotóxica. Muy bien. En esta imagen, nosotros lo que tenemos es de que a partir de las proteínas del medio intracelular, o ya sea a partir de las proteínas de la dieta, se van a dar los procesos degradativos, ¿no? Y por lo tanto vamos a poder tener aminoácidos libres, ¿no? Hay un pool de aminoácidos que va a estar disponible a nivel del medio sanguíneo. Necesariamente estos aminoácidos, como había indicado, van a ser utilizados para poder formar nuestras proteínas, ¿no? Y este proceso de formación de nuevas proteínas está relacionado con el proceso de traducción, ¿no? Pero también estamos indicando que los aminoácidos pueden ser de alguna forma catabolizados, ¿no? Entonces, acá del aminoácido tenemos que recordar que tiene la parte nitrogenada. Esa parte nitrogenada que estamos indicando se va a poder eliminar o liberar bajo la forma de amonio. Y la otra parte que nos queda, que es el esqueleto hidrocarbonado, este también tendrá que seguir algún camino metabólico correspondiente. Generalmente el amonio que se está produciendo por los procesos de desaminación pueden generar un estado de hiperamonemia. Esos estados de hiperamonemia son perjudiciales. Entonces nosotros sabemos que cualquier sustancia tóxica debe ser rápidamente neutralizada, pero también debe de ser eliminada, ¿no? Entonces, este amonio es neurotóxico. Por lo tanto, se va a dirigir hacia el hígado y en el hígado va a haber el funcionamiento del ciclo de la urea. Y como habíamos indicado, el producto final va a ser la urea, ¿no? Entonces, a partir de una sustancia que es tóxica, vamos a poder formar una sustancia no tóxica y también de fácil eliminación, ¿no? También en el caso de los aminoácidos que están siendo desaminados, este grupo amino puede ser utilizado para procesos de aminación, o sea, incorporación de este grupo amino hacia esqueletos hidrocarbonados que pueden servir para el proceso de la formación de aminoácidos, ¿no? Pero también vamos a poder formar compuestos nitrogenados como bases nitrogenadas, que son los componentes estructurales de los nucleótidos, ¿no? Y en el caso de las aminas biológicas, acá sí hay que hacer una corrección. Estas aminas biológicas van a generarse, pero por los procesos de descarboxilación. La eliminación del grupo carboxilo va a permitir generar una amina. Por ejemplo, a partir del aminoácido histidina, nosotros vamos a formar la histamina. ¿Qué sucedió? Su grupo carboxilo se perdió como CO2 y por lo tanto la estructura que me queda es una estructura hidrocarbonada pero nitrogenada, que es una amina, que va a tener propiedades biológicas muy particulares dependiendo, ¿no? Varios de estos procesos de descarboxilación también tienen que ver con la formación de cierto tipo de neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, el GABA,
el ácido gamma-amino butírico, por ejemplo, a partir de glutamato. Por acá, ¿qué vemos? El otro componente estructural que tienen los aminoácidos, que corresponde al esqueleto hidrocarbonado. Estos esqueletos hidrocarbonados, ¿no?, que quedan, van a ser convertidos en cetoácidos, y varios de estos cetoácidos van a poder ser utilizados dentro del ciclo de Krebs. Como nosotros sabemos, el ciclo de Krebs es un ciclo catabólico degradativo. Por lo tanto, estos cetoácidos van a poder ser quemados, degradados, y por lo tanto vamos a poder realizar procesos de descarboxilación, ¿no?, que en este caso la producción de CO2 involucra la utilización de la parte hidrocarbonada, ¿no? Acá también hay una interconexión entre el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Y también sabemos de que así como el ciclo de Krebs tiene una función catabólica degradativa, también recuerda que tiene propiedades de tipo anabólica, ¿no? Y algunos de estos cetoácidos que pueden ingresar al ciclo de Krebs pueden ser de alguna forma utilizadas para la formación de glucosa, ¿no? Hay aminoácidos de tipo glucogénico, ¿no? Y también hay otros de tipo cetogénico que están responsables de la formación de acetilcoenzima A. Y esto van a permitir la formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, hay varios destinos metabólicos que pueden seguir nuestros aminoácidos, ¿no? Muy bien. En esta imagen tenemos acá una vitamina en la parte central, la piridoxina. Recuerda que cuando habíamos estado haciendo el capítulo de enzimas, habíamos estado presentando a cofactores enzimáticos, ¿no? Cofactores que se iban a originar a partir de vitaminas de tipo hidrosoluble, ¿no? Entonces, la vitamina B6 es una vitamina hidrosoluble, que es la llamada piridoxina. Esta piridoxina es una coenzima clave para poder realizar el proceso de transaminación. ¿Quién lleva a cabo el proceso de transaminación? Las llamadas transaminasas, pero también tienen otro nombre. Como se encargan de la transferencia del grupo amino, llevan el nombre también de aminotransferasas, ¿no? Entonces, se requiere realizar la transferencia del grupo amino. Entonces, esta piridoxina va a convertirse en cofactor enzimático. Esta es la vitamina. Y el cofactor enzimático que deriva de la piridoxina se llama el piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal. Muy bien. Este piridoxal fosfato, ¿qué característica tiene? Tiene acá este grupo aldehídico. Y es a nivel de este grupo aldehídico donde va a poder recibir al grupo amino. Tengo acá el fosfato de piridoxal, pero cuando reciba el grupo amino, se va a convertir en el llamado fosfato de piridoxamina. ¿Correcto? Muy bien. En el proceso de transaminación se requieren dos sustratos. Acá, esta estructura que está de color rojo y azul es conocido para nosotros. Es un aminoácido, ¿correcto? Está el carbono central alfa, el grupo carboxilo, el grupo amino, el hidrógeno y la cadena lateral R. Muy bien. Este es el primer sustrato, ¿ya? Y luego tenemos otro sustrato, el segundo, que es un cetoácido. Entonces, en el proceso de transaminación se van a requerir dos sustratos. Uno debe ser aminoácido y el otro debe ser el cetoácido. El aminoácido, ¿cómo va a participar? Como donador del grupo amino. Y el cetoácido va a ser el aceptor del grupo amino. De tal forma que cuando las aminotransferasas realicen este proceso que es reversible, el grupo amino, ¿correcto?, va a ser retirado del aminoácido y va a ser transferido hacia el cetoácido. De tal forma que el aminoácido, cuando entra al sitio activo de la enzima, deja este grupo amino en el piridoxal fosfato. De tal forma que se forma la piridoxamina fosfato. Y como perdió este grupo amino, me va a quedar esta estructura de color azulito. ¿Qué va a hacer?
cetoácido. Entonces, cuando ingresa el primer sustrato, sale el primer producto. A partir de un aminoácido, voy a formar un cetoácido. Ahora, la enzima quedó temporalmente modificada, porque en el sitio activo está esto, el fosfato de piridoxamina. El grupo amino quedó temporalmente unido en el sitio activo, pero a nivel de la coenzima. Luego, ¿qué va a suceder? Va a ingresar el segundo sustrato, que es el cetoácido. Y este cetoácido, cuando ingresa al sitio activo, va a recibir el grupo amino de esta piridoxamina fosfato. De tal forma que al perderlo, este grupo amino se regenera la coenzima para poder realizar otro proceso de transaminación y este segundo sustrato va a quedar convertido en un segundo producto. Cuando un cetoácido recibe el grupo amino, se convierte en aminoácido, ¿correcto? Entonces, ese es nuestro proceso de transaminación. La transaminación es catalizada por las transaminasas y las transaminasas son enzimas que, de acuerdo a su clasificación, son transferasas y lo que hacen es transferir grupos químicos específicos, ¿no? En este caso, aminotransferasa, porque van a transferir el grupo amino. Muy bien. Acá es la misma explicación, pero en detalle. Acá, ¿qué tengo? Tengo la enzima. ¿Con quién está unida? Con el piridoxal fosfato. Y acá está el carbono carbonílico donde debe de unirse el grupo amino. Entonces, esta es la enzima unida con el cofactor enzimático, o sea, es la holoenzima. Acá tengo el aminoácido, que es el primer sustrato, ¿no? Entonces, este aminoácido va a perder el grupo amino, ¿no? Entonces, fíjate que acá hay la formación de un complejo entre la enzima y el piridoxal fosfato con el aminoácido. Acá están unidos los tres elementos, la enzima, el piridoxal fosfato y el aminoácido. Pero luego, a nivel de este carbono carbonílico, ¿qué ha sucedido? El grupo amino queda retenido, como lo vemos acá. Y el piridoxal fosfato ya no se va a llamar piridoxal fosfato, sino fosfato de piridoxamina, ¿no? Entonces quedó acá, como te dije, la enzima modificada. ¿Por qué? Porque temporalmente quedó retenido el grupo amino. Y este aminoácido, al perder ese grupo amino, quedó convertido en un cetoácido. Posteriormente, sabemos que debe entrar un segundo sustrato. Por ejemplo, acá el ejemplo que se está dando es el ingreso, perdón, es el ingreso del alfa-cetoglutarato. Entonces, este alfa-cetoglutarato como cetoácido va a recibir este grupo amino. Entonces, temporalmente se forma un complejo de la enzima asociada con la piridoxamina con el alfa-cetoglutarato o el cetoácido. Y posteriormente, este cetoácido se va a llevar al grupo amino. De tal forma, como te indiqué, se regenera la coenzima, el piridoxal fosfato, y este cetoácido, que es el segundo sustrato, se libera como glutamato, ¿no? El alfa-cetoglutarato, cuando gana el grupo amino, se convierte en glutamato. Si esto fuera piruvato, se va a convertir en alanina. Si este fuera oxalacetato, se va a convertir en aspartato, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cetoácido, vamos a tener un producto que va a ser un aminoácido de forma específica, ¿no? Entonces, esto como funciona de arriba abajo, también funciona de abajo hacia arriba. El mecanismo de transaminación es de tipo ping-pong, ¿no? ¿Quién no ha jugado ping-pong? Tira la pelotita, choca en la pared y vuelve a regresar, ¿no? Y es así, ¿también? Entonces, la reacción puede ir en cualquiera de los sentidos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque la reacción es reversible, ¿no? Y es un mecanismo que de repente en algunos textos lo van a escuchar como BB ping-pong. El primer bi, ¿por qué razón? Porque se están utilizando dos sustratos. Y el otro bi, porque se van a formar dos productos. Por eso le llaman BB ping-pong, ¿no? Pero fíjate que es un mecanismo ordenado. Primero ingresa el aminoácido,
deja el grupo amino, sale el primer producto y luego ingresa el segundo sustrato, se lleva el grupo amino y se forma el segundo producto de la reacción. Por eso le dicen bibi ping pong. Muy bien. Entonces, en este proceso tenemos la transferencia del grupo amino y es necesaria la participación del piridoxal fosfato. Por lo tanto, se requiere la presencia de piridoxina para poder convertir esta en el famoso piridoxal fosfato, ¿no? Muy bien. En el caso de los procesos de transaminación, ustedes en el curso de bioquímica clínica van a encontrar la participación de dos transaminasas, ¿no? Una llamada GPT o ALT o GOT o AST. El nombre de la transaminasa te va a dar información con respecto a los sustratos o productos que pueden estar participando en esa reacción. GPT, ¿qué significa? Glutámico, de glutamato, pirúvico, de piruvato, transaminasa. Muy bien. Entonces, recuerda que la reacción es reversible, ¿no? Entonces, acá está. GPT, glutamato, GPT, glutamato, piruvato y transaminasa, ¿no? Muy bien. Pero también lleva la denominación de ALT. Recuerda que a partir de piruvato yo formo alanina. ¿Qué significa ALT o ALAT? ALAT, alanina, aminotransferasa. Entonces, acá tengo la participación de la alanina, que se va a transaminar, ¿no? Entonces, la reacción puede ir de izquierda a derecha, ¿no? O de derecha a izquierda. Si la alanina pierde su grupo amino por transaminación, se convierte en piruvato. Alanina, sustrato primero, piruvato, producto primero. Luego entra el segundo sustrato, que es el alfa-cetoglutarato, que va a ganar el grupo amino y se va a convertir en el glutamato, ¿no? La otra enzima es la GOT. G, ya sabemos de glutamato, O de oxalacetato. Entonces es la glutámico oxalacético transaminasa, pero también conocida como AST o ASAC, porque va a haber formación de aspartato o utilización del aspartato, ¿no? Entonces, el aspartato puede ser el primer sustrato al transaminarse y perder ese grupo amino por transferencia, el aspartato se convierte en oxalacetato y luego el alfa-cetoglutarato puede recibir ese grupo amino para convertirse en glutamato o viceversa, ¿no? Entonces, en el caso del curso de bioquímica clínica, ustedes van a ver que estas enzimas son enzimas claves para poder evaluar un posible daño tisular. Entonces, normalmente las enzimas en sangre no hay o tienen una baja concentración. Por ejemplo, en el caso de transaminasas, mira estos valores, de 2 a 40 miliunidades internacionales por mililitro. Es un valor muy pequeño, pero cuando hay un posible daño tisular, estos valores se pueden elevar drásticamente. En el caso de la GPT, lo asociamos con el problema hepático, ¿no? ¿Quién no ha tenido una hepatitis? Entonces la GPT se dispara, ¿no? Entonces, de este valor pequeñito que tenemos, podemos tener un valor completamente elevado, ¿no? Frente a cualquier tipo de daño hepático, ¿no? Una hepatitis viral, como dice acá, una cirrosis isquémica, entre otras cosas, ¿no? Y en el caso de la GOT, esta básicamente está relacionada con posible daño al corazón, ¿correcto? Entonces, son enzimas marcadoras, no son las únicas, son las más comunes que se evalúan, pero hay otras enzimas que sirven como marcador de un posible daño hepático, ¿no? En la primera unidad yo también te presenté acá para la cuestión hepática a la gamma glutamil transpeptidasa, ¿no? Y en el caso del corazón, podemos evaluar LDH o creatinquinasa, ¿no? Entonces, ya eso en su momento van a poder tener ustedes una clase de marcadores de daño tisular, ¿no? Entonces, generalmente esas enzimas están en baja concentración, pero suelen elevarse cuando hay daño en los tejidos, ¿no? Luego,
tenemos otro tipo de reacción. Ya no va a ser por transferencia, sino va a ser un proceso por eliminación. Una cosa es yo tener algo y se lo doy a otra persona, y lo otro es que yo lo tengo y lo boto, ¿no? Entonces, en el caso de la desaminación, ¿qué va a pasar? Los aminoácidos van a perder la parte nitrogenada. Entonces acá tengo, por ejemplo, el glutamato, la glutamina, la serina, la trionina o cualquier aminoácido. ¿Qué va a pasar en los procesos de desaminación? La parte nitrogenada que corresponde al grupo amino se va a liberar como amonio. Y como vemos acá en todas estas reacciones de desaminación hay amonio, ¿correcto? Ahora, generalmente los procesos de desaminación, ¿qué te van a generar? Amonio, pero cetoácido. Entonces, por ejemplo, acá el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato, la serina en piruvato, la trionina en alfa-cetobutirato, cualquier aminoácido en un alfa-cetoácido. Pero ten en cuenta que dentro de los que son los aminoácidos, hay aminoácidos que están aminados. Por ejemplo, la glutamina, la asparagina, tienen ellos un grupo amino adicional, ¿correcto? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la glutamina, tiene su grupo amino, que está asociado con el carbono alfa, pero recuerda también que en la cadena lateral hay un grupo amino adicional, ¿sí o no? Entonces, cuando la glutamina se desamina, ¿correcto? Va a perder el grupo amino de la cadena lateral R. ¿Y qué te va a quedar? Glutamato. Entonces, si yo requiero desaminar de forma completa a la glutamina, primero desamino el grupo amino de la cadena lateral R para tener esta reacción, y luego el glutamato tendrá que seguir esta otra reacción para tener alfa-cetoglutarato, ¿no? Entonces, son algunas referencias con respecto a estos procesos de desaminación. Muy bien, entonces por acá, de estos ejemplos de desaminación, los más comunes, los más frecuentes son los dos primeros, la de la desaminación oxidativa. Entonces, la típica es de la glutamato deshidrogenasa. Entonces, fíjate que si me hablan de desaminación, bueno, voy a quitar la parte nitrogenada como amonio, pero me están hablando de oxidativa, entonces va a haber un mecanismo de oxidorreducción. Y en este caso de la glutamato deshidrogenasa está relacionado con la participación del NAC. ¿Estamos bien? Entonces, cuando este glutamato se va a desaminar, va a haber formación de NAC reducido, ¿no? Obviamente, el glutamato, al perder la parte nitrogenada, se libera el amonio, pero se forma cetoácido, ¿ya? Se forma cetoácido y se da un proceso de oxidorreducción en ¿no? Entonces, la glutamato deshidrogenasa es nuestro principal sistema de desaminación, ¿correcto? Este es nuestro principal sistema de desaminación. Luego, el otro es el de la glutaminasa. En este caso de la glutaminasa va a haber un proceso de hidrólisis. Entonces vamos a desaminar a la glutamina a nivel de la cadena lateral R, pero utilizando agua, de tal forma que se forma el amonio y me queda el glutamato. Estos son nuestros dos principales sistemas de desaminación. Y lo otro, como figura acá, desaminaciones directas, ¿no? Entonces la serina se va a deshidratar, ¿correcto? Entonces se convierte en piruvato, libera amonio, y la treonina igualmente va a sufrir este proceso de deshidratación, y por lo tanto se forma el alfa-cetobutirato y el amonio, ¿no? Y otros, hay mecanismos de desaminaciones en los cuales hay mecanismos oxidativos, ¿no? El aminoácido, en presencia de oxígeno y agua, que va a formar un cetoácido, peróxido de hidrógeno y amonio. Pero estos son poco frecuentes. Lo más común son estos dos que se van a dar a nivel del tejido hepático. Aquí tenemos la reacción de la glutamato deshidrogenasa. Como hemos señalado, se requiere glutamato. Acá está el carbono carboxílico, su grupo amino,
carbono alfa, su hidrógeno y la cadena lateral R. ¿Ya? Entonces, el glutamato va a perder este grupo amino, ¿correcto? Se está liberando como amonio y me está generando el alfa-cetoglutarato, pero se requiere que sea un mecanismo oxidativo, entonces va a haber formación de NAC en estado reducido, ¿no? Muy bien. También por acá tengo a la glutamina. La glutamina, fíjate que se parece al glutamato, solamente que en el grupo carboxilo que está en la cadena lateral R, hay un grupo amino ahí, asociado. Entonces la glutaminasa remueve este grupo amino, ¿no? Y por lo tanto me queda el llamado glutamato, ¿no? Estos procesos de desaminación, los más comunes que estamos presentando, estos se van a dar a nivel del tejido hepático y se van a dar a nivel de la matriz mitocondrial. Como te das cuenta, el de la glutaminasa es unidireccional, en tanto que la glutamato deshidrogenasa es un proceso reversible, ¿no? Muy bien. Ahora, en ambos casos, ya sea la desaminación del glutamato o ya sea la desaminación de la glutamina, tenemos la formación de amonio, ¿no? Por lo tanto, como vemos acá, ese amonio debe ser precursor de la llamada urea. Así como hay una glutaminasa, ¿ya? Que es la que degrada a la glutamina, también tenemos un mecanismo de formación de la glutamina. Hay la llamada glutamina sintetasa. A partir del glutamato, ¿correcto? Nosotros vamos a poder al glutamato incorporarle la parte nitrogenada. Entonces requerimos del glutamil, este glutamil fosfato se va a formar, ¿correcto? A partir del proceso de fosforilación del glutamato, ¿no? Entonces vamos a gastar ATP para convertir el glutamato en gamma glutamil fosfato y posteriormente este gamma glutamil fosfato puede recibir amonio, ¿correcto? Y este amonio se puede incorporar a este intermediario metabólico para convertirse en glutamina, ¿no? Entonces, tenemos nosotros un aminoácido que comúnmente se va a formar o se va a utilizar, que es el glutamato, ¿no? Y recuerda que su capacidad de formación se va a dar en función al alfa-cetoglutarato, ¿no? No es un aminoácido de tipo esencial. Entonces, es un aminoácido que comúnmente vamos a estar desaminando, ¿no? O formando también, ¿no? Entonces, si es el principal aminoácido, también nosotros a partir de él vamos a poder formar glutamina, ¿no? Entonces, la glutamina sintetasa es la responsable de poderlo formar, pero la glutaminasa, perdón, es la responsable de poder remover el grupo amino de esa glutamina. Muy bien, ¿qué tenemos acá? El amonio. El amonio, ya hemos dicho que es una sustancia tóxica. ¿Quién produce generalmente la mayor cantidad de amonio? La glutamato deshidrogenasa, pero también la glutaminasa que hemos estado presentando. Acá en la parte central tenemos la molécula de la urea, y esta molécula de urea se va a producir en el hígado. Pero fíjate que la estructura de la urea que contiene un carbono carbonílico central y tiene dos grupos aminos en su estructura. Este nitrógeno que estamos viendo de color azul es el nitrógeno de el ion amonio, ¿correcto? Que está acá presente. Pero la urea tiene otro nitrógeno y este otro nitrógeno proviene de un aminoácido, ¿ya? Que es el llamado aspartato. Entonces la urea tiene dos nitrógenos. Cuando hagan su curso de bioquímica clínica, te van a hablar del nitrógeno ureico. ¿Qué es el nitrógeno ureico? El nitrógeno que tiene la urea, ¿no? Entonces la urea tiene dos nitrógenos, ¿correcto? Uno proveniente de la desaminación y otro proveniente del aminoácido aspartato, ¿no? Entonces, por cada molécula de urea tenemos dos nitrógenos, ¿no? Y por lo tanto tú debes recordar el peso
atómico del nitrógeno, ¿no? Que es en este caso 14, ¿no? Como tengo 2, va a ser 28, ¿correcto? Entonces, en una molécula de urea tengo 28 gramos de nitrógeno. ¿Eso qué es? El nitrógeno ureico, ¿no? En las pruebas de laboratorio se mide en urea en sangre, ¿correcto? O sea, uremia. También se mide urea en orina, pero generalmente se mide urea en sangre. Y cuando se evalúa en sangre, se mide el llamado BUN, B-U-N. ¿Qué es el BUN? Es el nitrógeno ureico en sangre, ¿correcto? Entonces, eso ya lo van a ver en bioquímica clínica, pero BUN, B-U-N, es el nitrógeno ureico en sangre, ¿no? Muy bien, ¿y cómo lo puedo calcular? Si yo sé cuánto de urea tengo en mi sangre y yo sé cuánto pesa la cantidad de nitrógeno que tiene una molécula de urea, mediante una regla de tres simple, puedo saber cuánto de nitrógeno ureico he producido, ¿no? Cuánto de nitrógeno ureico está circulando en la sangre, ¿no? Entonces, eso no te olvides. La urea tiene dos nitrógenos y por lo tanto, por una molécula de urea existen 28 gramos de nitrógeno ureico. Y recuerda que ese nitrógeno ureico, uno de ellos proviene del amonio de las desaminaciones. Por acá me hablan que el amonio es neurotóxico. A ver, un ratito puedo editar acá. Sí, sí puedo escribir. Recuerda que tú tienes tu hígado y tienes, perdón, acá a veces la maquinita, un ratito, quiero borrar lo que escribí, pero a ver un ratito, un momentito. Vamos a ver si ahora me sale sin algún error. Muy bien. Entonces, yo tengo mi hígado ya, y tengo bueno, está saliendo mal ya. Tengo mi cerebro. Bueno, ya ha salido mal. Entonces, se supone que en sangre va a estar presente el amonio. Disculpen lo que está saliendo, pero bueno, está saliendo así. Tengo amonio. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? La mayor parte del amonio se va a dirigir, caramba, se va a dirigir hacia el hígado, ¿ya? A ver, un ratito, vamos a hacer un momentito, ¿eh? Pues ya, un ratito, ¿dónde estás? Copiar, tengo mi hígado, ya está, más fácil. Listo, tengo estos dos órganos, ¿no? Tengo mi hígado y tengo mi cerebro, ¿sí? Muy bien. Entonces, mi cuerpo, ¿qué es lo que produce? El amonio. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, acá vamos a poner NH4 con carga positiva. Ahí está. Tengo el amonio. Muy bien. Ese está en la sangre circulando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando mi hígado funciona bien, ¿qué va a pasar? Prácticamente el 99% del amonio se va a ir al hígado. ¿Para qué?
para posteriormente neutralizarlo y por lo tanto poder formar la urea, que es sustancia de desecho, ¿correcto? Entonces, ese es lo normal, lo, lo que generalmente ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? El amonio se produce por las desaminaciones, ¿sí? Y nuestro hígado va a producir urea. Entonces, si llega gran cantidad de amonio, perdón, si llega gran cantidad de amonio, entonces necesariamente también se va a formar gran cantidad de urea. Eso es lo correcto, ¿sí? Y el cerebro, también la membrana que lo rodea, que es la barrera hematoencefálica, perdón, también puede recibir amonio, ¿ya? Pero, como estoy poniendo acá la flechita, es una flechita pequeñita, ¿no? O sea, casi el 99% todo se va al hígado, pero el otro porcentaje complementario, el más pequeñito, puede llegar al cerebro. Muy bien. ¿Qué ocurre ahí en el cerebro? Ese amonio le puede causar daño. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Lo tiene que neutralizar. Hay amonio que está llegando al cerebro. Pasó la barrera hematoencefálica, pero el cerebro tiene su mecanismo de protección. Y entonces ese amonio va a reaccionar con el alfa cetoglutarato, ¿correcto? Entonces, cuando se da esta reacción, ¿qué va a suceder? Va a haber formación de glutamato. Ese es lo normal. Ya, un ratito, vamos a copiar esta flechita. Y esto debe ocurrir, ¿sí? Entonces, el amonio lo neutraliza el cerebro con el sacrificio del alfa-cetoglutarato para convertirlo en glutamato. Esto es lo correcto, lo normal, cuando este hígado está en buenas condiciones, ¿no? Pero sabemos nosotros que a veces nuestro tejido no funciona bien. Tenemos problemas de hepatotoxicidad, ¿eh? Tenemos un hígado perezoso, de repente un hígado cirrótico. Entonces ese hígado ya no va a ser 100% funcional. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, no va a poder metabolizar al 100% el amonio, una partecita nada más. Entonces va a producir por poca cantidad de urea, ¿ya? Y la consecuencia de este proceso va a ser de que en el tiempo las concentraciones de amonio se eleven. Entonces se va a generar un estado de hiperamonemia. Y como el amonio atraviesa la barrera hematoencefálica, prácticamente la mayoría de el amonio se va al cerebro. ¿Sí? Muy bien. Y por lo tanto, ese amonio que está ahí presente cada vez va a requerir mayor cantidad de alfa-cetoglutarato, ¿sí o no? Pero ese alfa-cetoglutarato está de dónde saliendo de el ciclo de Krebs, ¿sí o no? Una imagen general, ¿dónde está acá? Vamos a ver, aquí que está sencillito. Entonces, vamos a mover esto por aquí. ¿Y qué pasa? Ahí está, mi ciclo de Krebs. ¿Y qué es lo que trato de decir? Que ahora mi tejido, ¿no? Cerebral va a tener que estar sacando el alfa-cetoglutarato. Acá está el alfa-cetoglutarato.
lo va a tener que sacar de CREX. Ya. A ver si lo puedo. Ahí está. Va a tener que sacar ese alfa-cetoglutarato. Pero ahora, ¿qué va a suceder? De que si hago eso, ¿dónde está esta figurita? Acá. El ciclo de 3 ya no va a seguir funcionando. ¿Sí? Ya no va a seguir funcionando, se va a bloquear a este nivel. ¿Sí? O sea, queda trunco. Solamente va a utilizarse acá el acetil, el oxalacetato y quedó ahí. El alfa-cetoglutarato se utiliza para esto. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, nosotros vamos a tener, acá está, un ATP, ya que sea este. Acá está mejor este. Entonces, ¿qué va a pasar? Perdón. De que los niveles de ATP van a empezar a disminuir. Se supone que CREX produce 3 NAC, un FAC, un GTP, ¿sí o no? Pero ¿qué está sucediendo? Justo en el sistema nervioso central, que es dependiente de energía, su capacidad metabólica está disminuyendo. Entonces va a haber caída de ATP. ¿Y qué va a generar eso? Una neurodegeneración. Al final de cuentas, a partir de un problema hepático, llego a un problema neuronal.